eso hace ver cuál es el respaldo que tiene el presidente. ¿Y de quién? Como es bueno, ¿cómo? ¿De quién le da el respaldo? Claro, como también es excelente que le dio el respaldo a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esto fue algo increíble, pero cierto. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y respetó el modus vivendi, porque esto es importante que me escuchen. En el mundo, obviamente no estamos viviendo la etapa del medioevo ni la etapa anterior del Imperio Romano. Estamos hablando ya cuando hizo crisis la Iglesia ante tanto involucramiento en la política del mundo. Y esto provocó, no en el Ecuador, porque la gente cree que es Alfaro el único que hizo, no, no, esto vino desde Europa, en Italia. En Italia fue gravísimo los enfrentamientos con la Iglesia, que no permitían siquiera que los sacerdotes salgan a la calle. O sea, el tema fue grave, porque fue un poco decirles hasta aquí llegaron. Ustedes a predicar el más allá, ustedes a predicar la doctrina, pero ustedes no pueden involucrarse en asuntos políticos. Y entonces todos los políticos, todos los países comenzaron a ponerle en su sitio a la iglesia y a decirle, ustedes tienen todo el derecho de actuar y de existir, pero no pueden actuar en política. Y entonces la revolución liberal fue, en el Ecuador, fue algo muy importante para hacer lo que se llama la separación de la iglesia y del Estado. Una cuestión importantísima que se hizo en el gobierno de Alfaro. Pero luego de esto, el 14 de septiembre de 1937, se publica en el registro oficial número 30 el modus vivendi que fue suscrito por el gobierno de la República del Ecuador con la Santa Sede. No fue suscrito con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para permitir el funcionamiento de la Iglesia Católica en el Ecuador. Y este modus vivendi dice en el artículo 1 que el gobierno ecuatoriano garantiza a la Iglesia Católica en el Ecuador el libre ejercicio de las actividades que dentro de su esfera propia le corresponden. Dentro de su esfera propia. Cuando uno quiere saber qué mismo es esto de la esfera propia, en el convenio adicional que forma parte del modus vivendi, en el artículo 1 se dice que es la libertad que asiste al clero para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica. Predíquenla. Obviamente, no se aparten de la doctrina de Jesús, porque si hay alguien que está divorciado de Jesús, la Iglesia La Católica, iglesia católica. que no están con él, no lo conocen, él no entró ni al Vaticano ni ha entrado en ninguna de las iglesias especialmente manejadas por el alto clero. Luego dice, en el artículo 4 del modus vivendi, la Santa Sede renueva sus órdenes precisas al clero ecuatoriano, órdenes a los de acá, a los guandungos de acá, a fin de que se mantengan fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas. Esto lo violó, esto lo violó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el modus vivendi. Y en el artículo 2 del convenio adicional dice que los boletines eclesiásticos, los órganos de publicidad, en otras palabras, los comunicados, deben tener prescindencia de cuestiones de política partidista. Entonces el tema, ¿y qué es lo que hizo la conferencia episcopal? Mandarse semejante comunicado del 10 de mayo del 2023, firmado por el arzobispo de Guayaquil, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, el arzobispo de Quito, vicepresidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, y por dos obispos auxiliares de Quito, en donde hacen una intromisión a los asuntos internos políticos, cuando hablan de que, en la parte correspondiente de sus pronunciamientos, dicen, la política nunca debe convertirse en revancha, odio, ilegalidad o irracionalidad. ¿A quién se refiere? Tachando de manera indirecta a la Asamblea Nacional. Dice, lejos de la realidad, aquellos que prometieron defendernos están ocupados en un espectáculo que ya no hace reír a nadie y que desfigura nuestra imagen en el concierto de las naciones democráticas. Luego dice, exhortamos a nombre de los 18 millones de ecuatorianos. A ver un ratito. ¿Cómo así? No todos los ecuatorianos son de la Iglesia Católica, primero. Segundo, que están exhortando también a los niños o a los que están recién nacidos. O sea, porque hay gente que no está en capacidad de participar en la política. Dice, a todos quienes han recibido en las urnas un mandato del pueblo, a respetar y defender el orden constituido, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Exhortamos a la Corte Constitucional que cumpla a cabalidad con sus responsabilidades. ¿Qué está queriendo decir? Que la Corte intervenga en la Asamblea Nacional y que es hora de un gran acuerdo nacional. Intromisión burda en la política del Ecuador, en la política por parte de una conferencia episcopal ecuatoriana que tiene otro tipo de funciones, incluso en su comparecencia en Teleamazonas de Monseñor, el obispo auxiliar de Quito, David de la Torre. Dijo, y está publicado, no podemos destituir a un presidente por la simpatía o antipatía que causen los asambleístas. ¿A dónde hemos llegado? O sea, volvimos a todas las diabluras que hacían antes de que llegó Alfaro. Volvimos a eso. No nos olvidemos que incluso cuando se inició la República de Ecuador, los sacerdotes podían ser diputados y participaban abiertamente en los destinos políticos del Ecuador. Y eso tuvo que pararse. Y en la época de la independencia, hay libros que han escrito, lo que pasa es que la gente no busca esos libros, sobre la participación del alto clero, no del bajo clero, del alto clero en contra de la independencia. En el caso de Quito, cuando veían que las tropas de Bolívar o de Sucre se acercaban a dar el golpe final, al golpe final respecto de lo que pasó en la independencia, sacaban los santos y las vírgenes en procesión, rezando para que el anticristo de Bolívar no llegue acá. Entonces, que volvimos a esas etapas, volvimos ellos preocupados del más acá, qué es lo que verdaderamente les preocupa, qué es lo que verdaderamente les preocupa, y ahora están nuevamente en este tema. Entonces, esto es grave y esto también no se lo puede dejar pasar.